Milei está viendo que quiere que entren acá otros jugadores, digamos, ¿no? Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Milei en las críticas ahí, a Clarín en todo caso, lo que hace, lo mismo que Trump con las grandes cadenas norteamericanas, es desacreditar un poco al intermediario, al periodismo, a los medios de comunicación como intermediarios en su diálogo con la sociedad. Y él apuesta a la comunicación digital y las redes y todo eso. No le interesan los medios de comunicación tradicionales, pero sí le interesa que no haya nadie que intermedie básicamente entre su electorado y su relato, ¿no? Me parece que eso es un poco, por eso viene con Clarín. Ahora, me parece que hay otra cuestión, digamos, que Milei está viendo que quiere que entren acá otros jugadores, digamos, ¿no? Pero no es incompatible con que Clarín se quede con Telefónica. No sé, no veo cuál es la incompatibilidad de eso y que entre Elon Musk a dar internet satelital, ¿no? No. Y evidentemente, si no entraron otros jugadores o con que estuvo buscando con partners locales, qué sé yo, que tampoco son muchos, digamos, cuando todos van a lo mismo que fueron a buscar en su momento, digamos, ¿no? A lo mismo, cuando van a pensar en las telecomunicaciones, van a buscar a los mismos empresarios que fue a buscar Kirchner, ¿o no? Por eso Los mismos te digo, empresarios locales que va a buscar Kirchner. Ayer Sí, viste los que Huertas en estaban. qué andan, Urnequian en qué anda, digamos, van a buscar lo mismo. Viste que ayer circulaban dos versiones, ¿no? Sí. Una, bueno, acá arranca la guerra de Milei contra el grupo Clarín. Otra es, no, el gobierno está usando esto como un tema más para tratar de ir disolviendo cada vez más los efectos del CryptoGate, ¿no? Y que aparezca. El peor negocio para el gobierno en términos de la escena comunicacional, ¿cuál es? Que esté todo concentrado, además en un tema en el cual el gobierno tiene todo para perder, como el CryptoGate. Por lo tanto, cuanto más esa agenda se amplíe, aparezcan más temas y además temas en los cuales el gobierno aparece a la ofensiva y aparece confrontando en los términos que al gobierno le gusta confrontar, que es el gobierno poniendo en cuestionamiento cierto establishment y a los otrora poderosos, es decir, a los que tenían poder en el viejo orden. Bueno, ese es el escenario más cómodo para Milei en términos comunicacionales. Entonces, también esa versión es posible, ¿no? La versión de que el gobierno aprovecha esa circunstancia y en realidad le importa poco en términos reales los efectos que puede tener esta asociación o esta compra de Clarín por parte. Pero lo vamos a saber, eso lo vamos a saber rápido, porque digo, el único que tiene recursos para accionar en este tema es el gobierno nacional a través de la ENACOM, a través de la Comisión de Defensa de la Competencia. Entonces, si vos, yo me acuerdo, ¿te acordás cuando Kirchner lo hizo a debido declarar que Fibertel ya no existía? Todos recordamos esa conferencia de prensa en que debido dijo, Fibertel no existe más. Bueno, vamos a ver si vemos a el debido de este gobierno diciendo que esta fusión es imposible o queda todo en fuegos artificiales y nada más. De todas maneras, yendo a tu planteo inicial, Maxi, que es hasta dónde afecta la imagen del gobierno esta cuestión, yo creo que es difícil de evaluar, ¿viste? Como medir el aceite. Déjame hacerte una diferencia con el enfrentamiento, otra diferencia con el enfrentamiento de Kirchner con Clarín. Kirchner construyó un relato y sobre todo Cristina construyó ese relato muy fuerte después del conflicto con el campo, ¿no? Ahí era ese relato donde al estilo, el otro día releyendo a Orwell, ¿no? 1984, ¿viste? Lo tenés que releer con los chicos que están con eso. Decía, el que controla el pasado, controla el presente. ¿No? Una frase, una de las tantas de esa novela fantástica de Orwell, ¿no? En el Ministerio de la Información, ¿no? Era el gran hermano que le bajaba a esa sociedad totalmente, nada, ¿no? En la analogía de antes del final de la Segunda Guerra Mundial ya estaba viendo
el inicio de la Guerra Fría con los soviéticos. Pero Cristina quiso controlar el relato del pasado para controlar el presente, ¿no? Reescribió toda la historia, Cristina. Y Milei está reescribiendo también toda la historia con su relato y demás. Es más, con Clarín también quiere reescribir. Dice, mire, pero Clarín, si el tema de los derechos humanos lo instaló en la democracia argentina Clarín porque Alfonsín y Duhalde le dieron la ley de bienes culturales, lo salvaron al grupo de haber quebrado por todos los acreedores externos después de la crisis del 2001. Le dieron la ley, le especificaron toda la deuda y por eso Clarín impuso a Alfonsín un héroe. Está buscando no solamente reescribir ese pasado idílico supuestamente de la Argentina agroexportadora, primera potencia mundial y toda esa cosa, sino también la historia reciente de la democracia. Es decir, está buscando, y obviamente Clarín colisiona con eso. Pero lo que yo veo es que el público de Clarín lo vota a Milei. Digamos, el televidente de TN lo vota mayoritariamente a Milei. Digamos, entonces, por eso en parte también, muchos de los periodistas, de los comunicadores, de los entertainment del grupo Clarín, no todos, pero se volvieron militantes mileístas. Digamos, pues le da audiencia. Si se corren de eso, caen en la audiencia. Entonces va a ser muy interesante ver si ese enfrentamiento que genera, porque Kirchner se enfrentaba con Clarín y los kirchneristas no veían TN. No, pero por eso yo te decía que era una disputa más profunda y estructural, que no era solo de poder entre el kirchnerismo y Clarín, porque Clarín, en esa disputa, también se habían constituido dos coaliciones, que no eran solo kirchnerismo versus Clarín. Había una coalición que estaba constituida por el mainstream de los medios de comunicación, para decirlo de alguna manera, Clarín, Nación, TN y algún otro medio de comunicación en ese momento que no recuerdo, pero digamos, no existía en ese momento La Nación Más, como para también ubicarlo en ese lugar, pero básicamente era Clarín, Nación más TN, fuerzas políticas que también acumulaban en esa disputa, que era lo que después se terminó constituyendo como Juntos por el Cambio, y actores de poder real en la Argentina que van desde integrantes de la justicia hasta el mundo empresarial. Y del otro lado, en la coalición de enfrente, tenías, el mundo sindical, tenías el mundo de las organizaciones sociales, tenías el votante peronista, los intendentes del conurbano, en fin. Eran dos coaliciones que se enfrentaron, lo que arrancó en el 2007 como una disputa casi entre socios por Telecom, entre socios Kirchner-Manieto, ¿no? ¿Quién se queda con Telecom? La parábola fue una disputa política que terminó organizando dos coaliciones. Yo coincido con vos en que es difícil pensar hoy cómo se organizarían esas coaliciones. O Clarín se corre a la izquierda o Milei se corre a la... No, Milei atraviesa esa grieta. Milei atrapa de todos lados, atraviesa esa grieta. No tiene... Milei atraviesa esa grieta. Milei no es Macri. Milei atraviesa esa grieta. Con todo lo bueno y lo malo que tiene, ¿en qué sentido? Digo, si Milei quisiera hacerle daño a Clarín, tiene como aspecto negativo que está más solo en esa pelea, no tiene clara cuál es su coalición para pelear contra Clarín, pero al mismo tiempo tiene mucha más legitimidad en el mismo mundo pro empresa, pro Clarín, pro business, por decirlo más business friendly, como para aplicar medidas que no van a ser vistas como medidas confiscatorias, como medidas como fue vista, por ejemplo, la ley de medios. Pero igual yo comparto con vos que parece más una disputa, fuegos artificiales, que una disputa que tenga un sustrato real, por lo menos por ahora.
No, y Ahora, coincido, ¿no? coincido con vos, Milei no puede aplicar medidas al estilo Kirchner con la idea confiscatoria y ese tipo de cosas, porque se le desarma todo el esquema de seguridad jurídica para el resto de las inversiones. Eso no lo puede hacer. Ahora, me parece, mira, y pongo esta y si querés hacemos la última, no sé si tienen Martín o No, Claudio, pero sí. la mayoría de la población no mira TV, solo resume redes. Es así. Es así, eso es microclima, digamos, y los medios comunicacionales que fueron sobredimensionados en su importancia por el kirchnerismo, me parece que el gobierno entiende que no tiene la importancia que tenía en otro momento. Pero vos decís, ¿por qué se pelea todo el tiempo? Y porque es una forma de construir relato, porque es una forma de fortalecer a su núcleo duro, pero sabe que eso no te va a definir, qué sé yo, las elecciones en La Matanza o en el resto del país, digamos. Me parece, ¿no? Pues me parece que no tienen esa visión de que la tapa de Clarín o que los titulares de TN te pueden definir lo que piensa la gente. Me Yo, a parece. ver, coincido con vos en parte, como siempre, en el sentido de, es cierto que hoy el mainstream de la pelea política es en redes sociales, ¿no? Especialmente en algunas que son más particularmente politizadas que otras. También es cierto que a veces para los que estamos en cierto círculo muy informado, las acciones que hacen los políticos en TikTok y el mundo de relacionamiento que establecen ahí con sus potenciales votantes, se nos escapa totalmente y no tiene nada que ver con las discusiones que nosotros tenemos, si uno acá ahora o si uno va a tu programa en La Nación Más. Es decir, son cosas totalmente distintas. Pero también es cierto, como decía alguien que escribió en el grafo acá abajo, los resúmenes que, digamos, la televisión es un gran alimentador porque es un emisor que tiene una cierta legitimidad, es un Sí. gran alimentador del debate en redes. A vos te pasa mucho más que a mí, porque digamos, tenés un programa diario, pero a mí me pasa muchas veces que voy a los medios de comunicación y te parece Facundo lo domó a Montenegro lo sodomizó a Facundo, y a eso utilizan un fragmento de la televisión. Está bien, se fragmentó la televisión, pierde el sentido, no tiene, vos perdés el control de lo que decís, porque por ahí querés decir una cosa y vos decís, pero yo nada que ver, esto yo no quise sodomizar a nadie, ni domar a nadie, estaba emitiendo un análisis, nada más, pero no importa, como caja de resonancia en las redes, pero la televisión sigue teniendo un peso, porque la imagen tiene un peso que la palabra escrita no puede tener, y la televisión todavía sigue siendo un emisor que tiene una autoridad distinta, diferente. Y también depende de la franja etaria, ¿no? En la que nos encontremos.